Hola, queridos amigos. Antes de empezar, por favor, díganme desde qué país son. Me interesa mucho saber desde dónde me escuchan. Y no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo. Les deseo que lo disfruten y que se diviertan. El amanecer de octubre se acercaba sigilosamente por las ventanas, como si temiera despertar a aquel que murió hace tiempo en este apartamento. Alexei se quedó paralizado cerca del armario, sosteniendo en sus manos la última camisa, la azulísima de tiras finas que Marina me regaló por su cumpleaños hace 4 años. Entonces aún creía que eran para siempre, que el barco nunca rompería las ataduras de la vida cotidiana ni se cansaría el uno del otro. Ahora, esa camisa le parecía una camisa de fuerza, un símbolo de la prisión en la que se había convertido su vida familiar. La dobló con cuidado y la metió en la maleta, procurando no hacer crujir el celofán del envoltorio de la tintorería. Cada sonido en el silencio del amanecer parecía un disparo que podría destruir su cuidadosamente planeada huida hacia la libertad. Apenas se oía tras la pared del dormitorio. Marina respiraba. Alexei estaba seguro de que dormía. Su respiración se mantenía regular y profunda como siempre. No sabía que mi esposa llevaba media hora tumbada allí con los ojos abiertos. Con los suyos, contando los pasos, adivinando cada movimiento y comprendiendo que hoy, por la mañana, su 18º aniversario de boda se convertiría en cenizas. Marina lo oí empujar con cuidado la cómoda hacia adelante, como crujía el papel al tomar los documentos correctos del papel pintado. Lo oí pasar de puntillas. Entró en el baño y se quedó un buen rato frente al espejo. ¿Qué hacía allí?, ensayó. ¿Discurso de despedida o simplemente me miré, intentando ver a ese hombre joven y libre en el que soñaba volver a ser? Cuando las llaves tintinearon en el pasillo, Marina cerró los ojos con fuerza. Que pensara que había logrado dormir. El fin de su historia compartida. Dejé que se lo llevara todo con la ilusión de que le había causado menos dolor que yo. La puerta hizo un clic suave, casi delicado, como si Alexei se disculpara por no poder aplaudir con fuerza teatral. Marina terminó de contar hasta 100 antes de levantarse de la cama. Mis piernas se doblaban como después de una larga caminata. Estaba enfermo, y tenía un objeto metálico en la boca, un sabor a miedo. Llegó a la ventana y vi a Alexei cargando una maleta en el maletero de su coche. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Miraba hacia las ventanas de la casa, como si temiera que alguien de los vecinos viera su actuación matutina. Ella, Anastasia, lo esperaba en el coche. Incluso Marina podía ver su silueta desde el 5º piso en el asiento del copiloto. Cabello largo, cuello elegantemente curvado, un perfil que no se notaba ni el cansancio ni la decepción. Joven, guapa, sin estrías del parto, sin ojeras por las noches de insomnio con niños enfermos, sin la costumbre de fruncir los labios cuando necesitaba ahorrar. Alexei se puso al volante y el coche arrancó lentamente. Marina la despidió. Miró hacia la curva, tras la cual comenzaba otra vida para su marido, aquella donde no había lugar para ella, ni para los niños, ni para las obligaciones. Una vida que le parecía real, a diferencia de la gris rutina que había dejado atrás. En el pasillo, sobre el zapatero, había una nota doblada por la mitad, sobre el estante. Marina la tomó con dedos temblorosos, sabiendo ya que las palabras que contenía serían correctas, verificadas, sin lugar a disputas ni intentos de recuperarla. Marina, necesito tiempo para resolver esto. Dime algo. No me busques. Cuidaré de los niños, pero ahora mismo necesito estar sola. Lo siento, Alexei. Releyó la nota varias veces, intentando encontrar entre líneas al menos un atisbo de arrepentimiento o amor. Pero solo había frases secas y educadas, como si hubiera renunciado a su trabajo, pero no hubiera destruido a su familia. Yo me encargaré de los niños. Como si los niños fueran una especie de proyecto del que él fuera responsable según el contrato, no seres vivos que cada noche preguntaban cuándo volvería papá a casa. Marina dobló la nota y se la guardó en el bolsillo. Me puse la bata. Luego fui a la cocina. Tenía que preparar el desayuno, preparar a los niños para la escuela, fingir que el mundo no se había derrumbado al mismo tiempo. Encendí automáticamente la tetera y saqué leche y queso del refrigerador. Las manos se movían solas, como si se tratara de un programa controlado que grababa años de vida familiar. Maxim fue el primero en bajar, un adolescente alto y anguloso de 16 años con el pelo siempre despeinado y mirada cautelosa.
Enseguida notó que no había una tercera taza en la mesa, que mamá tenía los ojos rojos y sus movimientos eran demasiado bruscos. ¿Papá ya se fue a trabajar?, preguntó Maxim, sentándose a la mesa y mirando con recelo el sándwich que mamá le había puesto en el plato. Sí, es temprano hoy, respondió Marina, volviéndose hacia la estufa. La voz sonaba casi normal, solo un poco ronca, como si estuviera resfriada. Maxim era demasiado mayor para su edad como para creer esa explicación. Vio cómo mamá le apretaba las manos para que no le temblaran, como evitaba apartar la mirada del lugar de papá en la mesa. Pero preguntarlo ya no era una costumbre. Hacía mucho tiempo que era parte de su familia. Aprendieron a no hacer preguntas, respuestas que podrían haber sido demasiado dolorosas. Vera apareció al cabo de 15 minutos, una niñita de 9 años con coletas, a quien Marina trenzaba el pelo cada mañana con una paciencia santa. Era demasiado pequeña para captar las sutilezas del ambiente familiar, pero lo suficientemente sensible como para percibir que algo había cambiado. ¿Dónde está papá?, preguntó, subiéndose a su silla y mirando alrededor de la mesa en busca de alguna figura familiar. Papá se fue de viaje de negocios, dijo Marina, sirviéndole chocolate a su hija. La mentira le resultó más fácil de lo esperado. Quizás porque tenía algo de verdad. Alexei sí se fue. Pero no era un viaje de negocios. No era oficial, sino personal. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Vera, mojando galletas en chocolate, y unas gotas de líquido marrón le resbalaron por los dedos. Aún no lo sé, cariño, ya veremos. Después del desayuno, Marina me despidió. Llevaba a los niños a la parada del autobús, como hacía todas las mañanas. Maxim caminaba en silencio, lanzando de vez en cuando miradas de estudio a la madre. Vera charlaba sobre lo que había pasado hoy. Habría una clase de dibujo en la escuela, y dibujaría una familia, mamá, papá, él mismo, Maxim y otro perro. Seguro que empezarían. ¿Y papá tendrá tiempo de volver el fin de semana?, preguntó cuando el autobús ya se acercaba a la parada. Lo intentaremos, respondió Marina, besando a su hija en la cabeza. Maxim la abrazó en silencio, fuerte, con aire adulto, como si comprendiera que su madre necesitaba apoyo ahora más que él mismo. Cuando el autobús desapareció por la esquina, Marina sintió que las piernas le fallaban. Caminó hasta el banco más cercano y se sentó, ignorando la humedad de octubre que se filtró de inmediato a través de su fino abrigo. Las lágrimas que contuvo toda la mañana, pero que finalmente brotaron. No lloró mucho, unos 5 minutos, no más, luego se secó la cara con la manga y se levantó. Su suegra la esperaba en casa. Algo necesitaba una explicación. Ekaterina Mikhailovna era una mujer perspicaz, y no es posible engañarla con un viaje de negocios. Todo saldrá bien. El apartamento la recibió con el aroma del café de la mañana y el sonido del televisor de la habitación de su suegra. Ekaterina Mikhailovna estaba sentada en su silla junto a la ventana, una mujer de 71 años con manos callosas y ojos irritados y cansados. La diabetes le dificultaba la vida, pero no le quebró el ánimo. Seguía siendo la misma. Una mujer que estuvo sola hace 41 años crió a Alexei después de que su padre fuera a ver a su joven vecino. Marina, cariño, ven aquí, la llamó, sin apartar la vista de la pantalla. Marina entró en la habitación y se sentó en el sofá de enfrente. Ekaterina Mikhailovna apagó el televisor y lo observó atentamente. Él se fue. La pregunta sonaba tan simple y mundana, como si se tratara de si Alexei había ido a la tienda a comprar pan. Marina asintió, sin confiar en su voz. Esta chica recibe otro asentimiento. Ekaterina Mikhailovna suspiró profundamente y se recostó en una silla. Su rostro envejeció 10 años en esos pocos segundos. ¡Qué tonta!, dijo, callada. 43 años, una tonta que cree que se puede vivir de nuevo. Marina la miró con sorpresa. Esperaba reproches e intentos de justificar a mi hijo, acusaciones de que no podía controlar a su marido, pero no esta tranquila aceptación de las situaciones. Mamá, no sé qué hacer ahora, admitió Marina y su voz finalmente se estremeció. ¿En qué pensar? Seguir viviendo. Lo harás genial. Y él es Catalina. Mikhailovna hizo un gesto con la mano. Volverá. Siempre vuelven cuando se dan cuenta de lo que has hecho. La única pregunta es, ¿lo harás? ¿Lo estás esperando?
Todo el día transcurrió en un extraño aturdimiento. Marina hacía sus deberes mecánicamente. Yo estaba ocupado preparando la cena, que nadie comería, lavando y planchando. Ekaterina Mikhailovna pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, yendo de vez en cuando a la cocina a buscar medicinas o té. Por la noche, los niños volvieron. Vera preguntó enseguida, ¿había llamado papá? Maxim entró en silencio en su habitación y se encerró allí. Durante la cena, la conversación no iba bien. Todos estaban inmersos en mis pensamientos, y la ausencia de Alexei era como un enorme vacío en la familia. Marina estaba acostando a Vera cuando de repente preguntó, «Mamá, ¿y papá? ¿Nos quiere?» La pregunta la hirió más que cualquier reproche o lágrima. Marina se sentó en el borde de la cama y acarició la cabeza de su hija. «Claro que sí, cariño. Papá solo está cansado. Necesita descansar. Y cuando descanse, volverá». «No lo sé, cariño, pero esperaremos». Vera asintió y cerró los ojos. Unos minutos después, ya estaba dormida, y Marina salió silenciosamente de la habitación. En el pasillo, Maxim la esperaba. Estaba de pie, apoyado en la pared, y era evidente que oía su conversación. «Mamá, no tienes que mentirme», dijo en voz baja. «No soy pequeño. Se fue con otra mujer». «Sí». Marina miró a su hijo, tan maduro y comprensivo, y asintió, «¿Y no volverá?» «No lo sé, tal vez». Maxim guardó silencio, asimilando la información. «Mamá, ¿lo haremos? ¿Sin él?» Marina se hacía esta pregunta todo el día, pero no tenía respuesta. Abrazó a su hijo con fuerza, como cuando era pequeño y le temía las tormentas. «Nos las arreglaremos», dijo, y por primera vez en mi vida sentí que decía la verdad. Al día siguiente empezaron las llamadas. La primera sonó a las 10 de la mañana, cuando Marina estaba lavando los platos después del desayuno. Una voz femenina desconocida le preguntó educadamente cuándo pensaba pagar una cuota atrasada del préstamo. «¿Qué préstamo?», preguntó confundida. Marina. «Un préstamo al consumo de 900.000 rublos, registrado a su nombre como coprestatario. El pago lleva 3 días de retraso». El teléfono se le cayó de las manos. Lo cogió y, con dificultad, pidió que le enviaran todos los documentos por correo electrónico. Luego se sentó a la mesa de la cocina e intentó recordar cuándo y qué firmó. La memoria, muy útil, le proporcionó una imagen. Alexei me pidió que la firmara hace 6 meses en unos papeles del trabajo. «Formalidad», dijo, para informar. La segunda llamada llegó 1 hora después, la tercera a la hora de comer. Al anochecer, Marina se dio cuenta de que las deudas no eran de 900.000, sino bastante más. Alexei pidió préstamos uno tras otro, usándola como aval. Y ahora todas estas obligaciones pesaban sobre ella. Ekaterina Mikhailovna escuchó la explicación de mi nuera en silencio, solo negando con la cabeza de vez en cuando. Dijo finalmente: «Lo siento, Marina, pero mi hijo resultó ser un cabrón. El viernes, 2 hombres llegaron a su casa con trajes formales. Se identificaron como empleados de una agencia de cobranza y muy amablemente, le explicaron a Marina que, si no encontraban la manera de pagar la deuda, tendrían que recurrir a los tribunales, y que probablemente el tribunal decidiría sobre la venta del apartamento. «Pero aquí viven niños», respondió Marina indignada. «Entendemos su situación», respondió uno de los hombres. «Pero la ley es la ley. Usted o el avalista». Tras irse, Marina se sentó un buen rato en la cocina, sosteniendo una pila de documentos que dejaron. Las cifras flotaban ante ellos. Con la vista, recordaba la cantidad total, 1.300.000 rublos. La cantidad que no recordaba: empezaría a trabajar en 10 años con su salario de maestra de escuela. Por la noche, cuando los niños se acostaron, Marina intentó llamar a Alexei. El teléfono estaba apagado. Escribió: «Alexei, necesitamos hablar urgentemente». No hubo respuesta. Pasó el sábado intentando encontrar una salida. Marina releyó los contratos de préstamo, intentando averiguar si había alguna laguna legal. Pero todo se hizo de forma competente e impecable. Su firma estaba en cada documento, nítida y reconocible. Por la tarde, el cartero llegó con una carta certificada. Marina firmó el recibo y abrió el sobre en la misma puerta.
Dentro había un documento oficial del banco exigiendo el pago inmediato de la deuda vencida. De lo contrario, el banco recurriría a los tribunales para cobrar la deuda a expensas del deudor. Marina leyó la carta hasta el final y cerró la puerta lentamente. En el pasillo reinaba el silencio, roto solo por el ritmo del viejo reloj que Alexei heredó de mi abuelo. Este reloj marcaba los 18 años de vida de su familia. Ahora contaban el tiempo hasta el final. Mamá, ¿qué había pasado? Maxim miró desde su habitación, atraído por el portazo. Marina miró a su hijo y, por primera vez en mucho tiempo, pensó, ¿qué? ¿Y si no puedo con esto? Pero dijo en voz alta, no es nada, hijo, solo trajeron las facturas. Maxim asintió y desapareció en la habitación, y Marina se quedó de pie en el pasillo, agarrando la carta en sus manos, que tachaba su última esperanza de una vida tranquila. Anastasia estaba de pie junto a la ventana panorámica de su apartamento en un edificio nuevo, observando cómo el amanecer teñía la ciudad de suaves tonos rosados. Le gustaban esos días en que el mundo aún no había despertado por fin, y ella ya se preparaba para un nuevo día lleno de posibilidades. 27 años es una edad estupenda para hacer planes y creer en su implementación. Detrás de ella, en la cama, él daba vueltas en la cama. Alexei. Llevaba 3 semanas viviendo allí, y Anastasia aún no podía creer su felicidad. Por fin, estaba a su lado. Un hombre de verdad, maduro, realizado, capaz de tomar decisiones serias. No como sus anteriores pretendientes, que a los 40 años seguían buscándose y temían la responsabilidad. Buenos días, belleza. La voz de Alexei sonaba ronca, como el cansancio matutino, pero había en ella un atisbo de esa ternura especial que hizo que Anastasia se derritiera de felicidad. Se giró y sonrió. Alexei parecía más joven de sus 43 años. Cabello oscuro con canas apenas perceptibles en las sienes. Su figura atlética se veía reforzada por el jogging regular. Es cierto que las últimas semanas había dejado de correr, pero Anastasia lo atribuyó al estrés del divorcio. Buenos días, cariño. Se acercó a la cama y lo besó en la frente. Ya preparé café. Hoy tengo una reunión importante con un cliente. ¿Y tú? Alexei se estiró y se incorporó en la cama. Últimamente había empezado a evitar hablar de trabajo. Y Anastasia, con tacto, no insistió. El divorcio es un asunto complicado. Debe de tener muchos problemas con los documentos, la división de bienes y los hijos. Hoy estoy relativamente libre, respondió él, levantándose y yendo a la ducha. Quizás podamos comer en algún lugar de esa zona, en el restaurante que querías probar. Anastasia asintió, sintiendo que el corazón le daba un vuelco de alegría. Alexei era tan atento, tan cariñoso. Recordaba su deseo, cumplía los caprichos de su pequeña, le regalaba flores sin motivo alguno. Nada que ver con lo que mis amigas me habían contado sobre sus hombres. Mientras Alexei se duchaba, Anastasia preparaba el desayuno en su cocina impecablemente blanca. Compró este apartamento hace un año, con una hipoteca de 20 años, y cada día agradecía al destino haber podido escapar de los edificios de la época de Khrushchev de mis padres en las afueras. Todo estaba allí, moderno, elegante, hermoso. Exactamente la vida que había soñado desde pequeña. Anastasia, ¿cuándo planeas presentarme a tus colegas? Preguntó Alexei, apareciendo en la cocina con una camisa limpia. La pregunta la tomó por sorpresa. Alexei nunca había hecho esto antes. Mostró interés en su trabajo en el salón de belleza. Al contrario, me pareció un poco condescendiente con su profesión, aunque nunca se lo dije directamente. ¿Y para qué lo necesitas? Todas las chicas allí son jóvenes, habladoras. Te aburrirás, respondió, colocando una taza de café aromático delante de él. Poston. Alexei se encogió de hombros. Me gustaría saber en qué entorno trabaja mi chica. Anastasia sintió que se le sonrojaban las mejillas. Mi niña, ¿cómo es posible que esto sonara como si realmente le perteneciera, como si tuvieran un futuro real? Bueno, la semana que viene tenemos una fiesta de empresa. Vengan a conocernos. Todos, sugirió. Alexei asintió y se dedicó a leer las noticias en su teléfono. Anastasia notó que él revisaba los mensajes a menudo, pero que respondía a sus preguntas con evasivas. Probablemente,
Su exesposa lo estaba molestando con sus quejas. Anastasia se arrepintió sinceramente de Alexei. El divorcio siempre es un proceso doloroso, sobre todo cuando hay hijos. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Marina hacía fila en el banco, con una carpeta llena de documentos. Llegó temprano por la mañana, con la esperanza de contactar al gerente de crédito e intentar negociar una reestructuración de la deuda. La fila avanzaba lentamente, y Marina tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre su situación. Ekaterina Mikhailovna se quedó en casa con los niños, que no necesitaban ir a la escuela por vacaciones no programadas. Maxim fingió que lo hacía todo en las clases de la tarde, pero Marina notó su preocupación. El niño se volvió aún más retraído que antes. Normalmente. Y ayer lo encontró en la cocina tarde por la noche. Estaba sentado contando números en la calculadora. «Mamá, ¿y cuánto cuesta la factura de los servicios?», preguntó al darse cuenta de que su padre lo había notado. «¿Para qué lo necesitas, Maxim?». «Es muy interesante, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta la comida al mes?». Marina se dio cuenta de que su hijo intentaba calcular el presupuesto familiar y sintió un fuerte dolor. El chico de 16 años. No debería pensar en el dinero. Debía estudiar, hacer amigos, enamorarse. Pero su familia se estaba hundiendo rápidamente. Maxim, como el hombre mayor de la casa, se sentía responsable. La siguiente voz del empleado del banco devolvió a Marina a la realidad. Se acercó a la ventana donde estaba sentada la mujer de mediana edad, con rostro cansado y mirada indiferente. Hola. «Me gustaría hablar sobre oportunidades de reestructuración de préstamos», comenzó Marina, entregando los documentos. El empleado los estudió en silencio, escribiendo algo en la computadora de vez en cuando. 3 préstamos en mora. Monto total de la deuda, 1.300.000. ¿Es usted el prestatario principal o un garante? Garante. No sabía la cuantía de la deuda. Mi exmarido no me avisó. No es nuestra. Problema, respondió secamente el empleado. Al firmar, debería haber leído los documentos. La reestructuración solo es posible con el consentimiento del principal, el prestatario, y la aportación de una parte del importe. Y si no está de acuerdo, se procederá a la recaudación del inventario de la venta a través del juzgado. Marina sintió que la tierra se le hundía bajo los pies. Intentó explicarle su situación, hablar de los niños, de su suegra enferma, pero la mujer la escuchó con cara de piedra. «Contacte con el abogado», concluyó la empleada. Siguiente. Marina salió del banco completamente desesperanzada. Lovis naba afuera. El cielo gris de noviembre se cernía sobre la ciudad. Y parecía que el sol era más grande que Xetu, que nunca atravesaría estas nubes. Se subió a su viejo coche y yo saqué mi teléfono e intenté comunicarme con Alexei. Pitidos, pitidos y contestador automático. El suscriptor no está disponible temporalmente. Alexei, soy Marina, dijo tras la señal. Necesito hablar contigo. Es muy urgente. Se trata de préstamos que registraste a mi nombre. Por favor, vuelve a llamar. Colgo. Colgó el teléfono y se quedó un rato en el coche, escuchando la lluvia golpear el techo. Luego arranqué el motor y me fui. A casa, donde la esperaban sus hijos y su suegra, donde era necesario fingir que todo estaba bajo control. En ese momento, Alexei y Anastasia estaban sentados en un acogedor restaurante con ventanales panorámicos, admirando la vista del río. Anastasia pidió salmón con salsa cremosa. Alexei, un filete asado a punto. El camarero trajo una botella de buen vino y brindaron por su nueva vida. «Para nosotros», dijo. Alexei, mirándola a los ojos brillantes, repitió «para nosotros». «Alexei, ¿no te arrepientes de haber dejado a la familia?». Alexei se quedó paralizado por un instante con un vaso en los labios. Esta pregunta. No era la primera vez que Anastasia me la hacía. Y cada vez sentía un remordimiento en lo más profundo de mi alma, pero entonces miré su joven rostro, sus ojos admirados, recordé las arrugas de cansancio alrededor de los ojos de Marina, sus constantes reproches y exigencias, y la inyección se llevó a cabo. «No», respondió con firmeza. «Yo también. Llevo mucho tiempo viviendo la vida de otra persona. Ya era hora de cambiar algo». «¿Y los niños?».
¿Me quieres? Claro que sí, pero los niños crecerán y yo me quedaré con mis sueños incumplidos. Marina. Es fuerte, puede con ello. Siempre lo ha superado. Anastasia sintió, pero Alexei notó que una sombra de duda se dibujó en su rostro. Tomó su mano y se la llevó a los labios. No pienses en eso. Tenemos toda la vida por delante. Podemos viajar, tener hijos, hacer planes. ¿No es eso lo que soñabas? Soñé, susurró Anastasia, y las dudas se disolvieron en su voz segura. Terminaron el vino, almorzaron y se fueron. Caminaron por el malecón. Alexei le contó a Anastasia sus planes. ¿Quizás valga la pena abrir un negocio propio? Siempre quiso hacerlo. Tiene contactos, experiencia, y ahora que no hay obligaciones familiares, puede arriesgarse. ¿Y el capital inicial?, preguntó Anastasia. Algo se ha acumulado, algo se puede tomar a crédito. No te preocupes. Anastasia sonrió y se apretó contra su mano. Alexei le parecía tan confiable, tan seguro. A su lado se sentía protegida, como un muro de piedra. Por la noche volvieron con Anastasia, pedimos sushi y nos sentamos frente al televisor. Alexei cambiaba de canal, y Anastasia estaba recostada sobre su hombro, haciendo planes para el fin de semana. Salgamos de la ciudad, sugirió. Es un otoño tan hermoso, las hojas amarillas, puedes tomar fotos. Adelante, asintió Alexei, aunque sus pensamientos estaban lejos de ser románticos. Una sensación de ansiedad lo atormentaba todo el día. El teléfono estaba en silencio, pero Alexei sabía que tarde o temprano Marina encontraría la manera de contactarlo. Definitivamente encontró préstamos. Es meticulosa y persistente. ¿Pero qué puede hacer? No tiene dinero. No. El trabajo pende de un hilo. Es la segunda vez. Lleva un mes de baja, la factura, y la gerencia empieza a hacerle preguntas incómodas. La verdad es que Alexei está entrando en pánico. Tenía miedo de volver a mi antigua vida. Cada mañana en la oficina le parecía la muerte. Cada noche en casa, una lenta estrangulación. Quería sentirse vivo, quería ser deseado y admirado, no que lo subestimaran. ¿En qué estás pensando? Anastasia levantó la cabeza y lo miró. Sí, en el trabajo, mintió. Estás muy tenso últimamente. Quizás valga la pena tomarse unas vacaciones, ir a algún lugar cerca del mar. Alexei rió entre dientes. Vacaciones en la playa. ¡Qué dinero! Pero no se lo dio a Anastasia. No podría decirlo. Vivía en un mundo donde los problemas se resolvían fácil y rápidamente, donde bastaba con desear algo para conseguirlo. Y él no quería arruinarlo. Illusions. No ahora, cuando ella era el único rayo de luz en su vida. Ahora no, respondió. Demasiados asuntos. Y en su antigua casa, Marina, sentada a la mesa de la cocina, extendía todos los documentos frente a ti e intentaba encontrar al menos una salida. Maxim estaba haciendo sus deberes en su habitación. Vera estaba viendo dibujos animados en la sala con la abuela. Marina, ven a cenar, llamó. Ekaterina Mikhailovna desde la sala. Bueno, mamá, respondió Marina, sin apartarse de los papeles. Pero después de unos minutos, la suegra apareció en la cocina. Se acercó lentamente a la mesa y miró los documentos. Mal, pregunto. De verdad. Es muy mal, admitió Marina. 1.300.000 de deuda. Si no encontramos una salida, el apartamento se venderá. Ekaterina Mikhailovna se dejó caer pesadamente en la silla. Tenía el rostro demacrado y las manos le temblaban más de lo habitual. Así que nos quedaremos en la calle, dijo en voz baja. No nos quedaremos, algo. Ya pensaremos en algo. ¿Qué se te ocurre, querida? El sueldo de maestra es de miseria, y yo tengo una pensión por discapacidad. Miseria. Marina miró a su suegra y de repente comprendí que se culpaba a sí misma. Ekaterina Mikhailovna creía que se había convertido en una carga para la familia por sus enfermedades, y Alexei se endeudó para comprar medicinas. Mamá, no es por ti, dijo Marina con firmeza. Alexei gastó dinero en una nueva vida, en restaurantes, regalos, tal vez en un apartamento para ella. Tonto.
Rapitio Catalina Mijailovna. Con 43 años, mamá es como un jovencito. Cree que la felicidad se compra con dinero. Marina guardó los documentos en una carpeta. Hoy no hace nada más. Él decidirá, y mañana intentará encontrar un abogado que acepte trabajar por un precio simbólico. Mamá, ¿qué le pasará a la abuela si nos mudamos? Maxim apareció en la puerta. Marina se dio la vuelta. Su hijo estaba en el umbral, con una expresión en su rostro. Era evidente que había oído la conversación. No pasará nada, respondió ella. Estemos todos juntos. ¿Dónde viviremos? Buscaremos un lugar de alquiler. Un apartamento o una habitación, lo importante es que estemos juntos. Maxim asintió, pero Marina vio lo preocupado que estaba. El niño entendió más de lo que le hubiera gustado, y eso la asustó. Los niños no deberían pensar en esas cosas. Deberían ser niños sin más. Maxim, ve a cenar, pidió. No quiero. Ve. Necesitas mantener tus fuerzas. Hijo. Obedientemente se sentó a la mesa. Marina lo calentó. Borst, pan de molde. Comieron en silencio, cada uno pensando en sus cosas. Anocheció afuera, las luces de la calle se encendieron. En algún lugar de esta ciudad, Alexei cenó con otra mujer, planeó un futuro con ella, y su familia se sentó sobre las ruinas del pasado e intentó entender cómo seguir viviendo. Después de la cena, Marina acostó a Vera. La niña preguntó si papá llamaría mañana. Y Marina prometió que sin duda lo haría. La mentira se estaba volviendo más fácil para ella, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, la supervivencia del idioma. A última hora de la noche, cuando todos se habían acostado, Marina se sentó a oscuras en la cocina y yo miré por la ventana. Las casas vecinas ardían. Ventanas tras las cuales vivían otras familias, con sus problemas y alegrías. Probablemente, en algunas de ellas, también se rompieron matrimonios. Alguien también sufrió la traición y la soledad. El teléfono sobre la mesa estaba en silencio. Alexei seguía sin devolver la llamada. Aunque le había dejado 5 mensajes, probablemente decidió que si no contestaba, los problemas desaparecerían solos. Los hombres suelen ser propensos a este tipo de pensamiento. Huyen de las dificultades en lugar de resolverlas. Marina se levantó y se acercó a la ventana. En algún lugar de la ciudad en la noche, su marido dormía en brazos de otra mujer. Creyó que había alcanzado la libertad, pero en realidad solo había eludido la responsabilidad. Y ella, Marina, se quedó a limpiar las consecuencias de su escape. Pero nada, ella se las arreglará. Ella definitivamente se las arreglará. Ella tiene, no hay otra salida. Oficinas de noche, Marina fue recibida con un silencio fantasmal y la fría luz de las farolas penetrando a través de las ventanas panorámicas. El piso 23 del centro de negocios parecía aislado del mundo. No hay allí estaba el bullicio de la vida diaria, los llantos de los niños en los patios, el sonido de los televisores de los apartamentos vecinos. Solo ella, un cubo de agua, un trapo e interminables filas de mesas de oficina en las que los asuntos exteriores estaban en pleno apogeo durante la vida diurna. Marina sumergió la fregona en el agua jabonosa, y comenzó a fregar el piso en la oficina de al lado. Los movimientos eran mecánicos, perfeccionados durante 2 semanas de trabajo nocturno. Le dolían los brazos, le dolía la espalda, pero continuó moviéndose de oficina en oficina como una máquina de cuerda. Cada vez que lavaba la habitación la acercaba más a su salario, que era 1/3 de lo que tenía que pagar al banco mensualmente. «Es extraño ver a una persona decente aquí, señora», dijo el guardia de seguridad Sergei, mirando hacia la oficina. Fue la única persona con la que Marina habló durante todo el turno. «Es solo trabajo», respondió ella sin levantar la vista. «Sí, así son los tiempos. Antes las empleadas de la limpieza eran las principales empleadas, pero ya sabes, ahora tanto profesores como médicos trabajan a tiempo parcial». «¿Cuál tu trabajo principal? ¿El trabajo no te da de comer?» Marina sobrevivió a la fregona y lo miró. Sergei era un hombre. 1 año con ojos amables y una mirada comprensiva. No había nada en ello, ni indulgencia, ni compasión, solo participación humana. El marido abandonó a la familia y dejó deudas, dijo, «Solo tienes que escabullirte». «Ya veo». «¿Tienes hijos?» «2, de 16 y 9 años».
Sergei negó con la cabeza y le dio una palmadita en el hombro. Está bien, lo superarás. Nuestras mujeres son fuertes, no como nuestros hombres. Los hombres huyen a la primera señal de dificultad, pero las mujeres aguantan hasta el final. Marina asintió y siguió trabajando. Las palabras del guardia le reconfortaron, pero no solucionaron el problema. Terminaría en 3 horas. Volverá a casa, donde duermen los niños y su suegra, y mañana volverá a llamar al banco, buscará abogados e intentará encontrar al menos una salida. Al mismo tiempo, a 20 kilómetros del centro comercial, Alexei yacía insomne en la cama de Anastasia, escuchando su respiración regular. Ya no podía dormir. En cuanto cerré los ojos, aparecieron ante mi vista interior rostros de niños, la voz de Marina en el contestador automático, la última mirada de su madre al salir de casa. Anastasia se dio la vuelta en sueños y se apretó contra él. Su piel era cálida y sedosa. El cabello olía a champú caro. Todo en ella era joven, fresco, lleno de vida, pero hoy ni siquiera su cercanía me lo permite. Pude alejar la ansiedad que me corroía, es como óxido por dentro. Se tomó una licencia sin sueldo inmediatamente después de dejar a la familia, diciéndole al jefe que tenía problemas personales. Pero las vacaciones terminaban en una semana y no tenía intención de regresar. Toda su vida anterior le parecía una prisión rutina de oficina, reuniones, informes, la eterna necesidad de fingir interés en lo que hacía. «Alexe, ¿estás despierto?» Anastasia levantó la cabeza y lo miró en el crepúsculo. «No puedo dormir», admitió. «¿En qué estás pensando?» «Trabajo. Decidí dejarlo». Anastasia se incorporó en la cama y encendió la luz de noche. Su rostro reflejaba sorpresa y cierta ansiedad. «Renuncia». «Bueno, ¿por qué? Tienes un buen puesto y un sueldo estable». «Estoy harto. Quiero ir a lo mío». «¿Exactamente?» Alexei se sentó a su lado. Vio preocupación en sus ojos y eso lo irritó. ¿Por qué las mujeres siempre piensan solo en la estabilidad? ¿Por qué no pueden entender que un hombre a veces tiene que arriesgarse y cambiar todo radicalmente? El comercio se puede iniciar con pequeñas importaciones de China, ventas en línea. ¿Y qué pasa con el capital inicial? Aquí está. Esta pregunta era la que más temía a Alexei. Miró a Anastasia, tan hermosa y confiada, y sintió como todo se encogía de vergüenza por dentro. «Hay algo para... Eso es suficiente para empezar. ¿Cuánto necesitas?» 500.000 para empezar, pensó Anastasia. Alexei la vio calcular mentalmente mis capacidades y comprendí que ahora ocurriría algo por lo que él podría haber iniciado toda esta conversación. «Tengo ahorros», dijo. Por fin estaba ahorrando para un coche, pero es posible esperar si está seguro.